importante. Y para hoy la idea es partir a... Me quedan dos lugares para mostrar, que son la estatua de D'Artagnan, mucha historia ahí, vamos a hablar después de eso. Y el segundo lugar es el Fuerte San Pedro. En realidad búsquelo como San Pieter. De todas maneras voy a dejar links de los mapas, todo ahí. Y para este lugar en particular, además voy a dejar una página web, porque es con tour guiado. Tienes que hacer un tour guiado, son 9 euros. Entonces lo haces, voy a dejar la página ahí. Lo puedes reservar, hay mucha, para hoy al menos, hay muy poco reservado, así que yo creo que voy a llegar allá directo, pero por si acaso voy a preguntar al loco de la recepción, a ver si puedo llegar y pagarle ahí mismo nomás. Si no, lo saco ahora. De flojo no, pues no le voy a endulzar la píldora un poco más que eso. Vamos. Este edificio enorme, lo van a ver porque es enorme, para allá está el centro, el hostal, la mayor parte del centro está para ese lado. Vienes para acá, vas a ver este pequeño parquecito y justo ahí está la estatua. Vamos. Esta es la estatua de D'Artagnan. D'Artagnan fue, obviamente, un personaje dentro de los Tres Mosqueteros del libro de Alejandro Dumas. Dumas, español, así que Alejandro Dumas. Y él, obviamente, D'Artagnan era uno de los Tres Mosqueteros, que en realidad eran 4. Entonces, y ahí está la frase, todos para uno y uno para todos. Pero, afuera del libro, en realidad es un personaje histórico real que murió aquí en Maastricht. Y murió el 25 de junio de 1673. Y este personaje, que murió acá, recibió su estatua, tenía un grado muy alto dentro del ejército, obviamente era un mosquetero, era la guardia personal del rey, y murió durante el asedio de aquí de Maastricht. Y de hecho, cuando ellos invadieron Maastricht, fue tan fuerte que la invasión que lograron conquistarlo en 13 días. Entonces el rey dijo, no, hermano, esta defensa no funciona, vamos a construir una fortaleza. Y la construyeron en el monte de San Peter, que es donde hoy está la fortaleza que vamos a ir a ver después. Entonces, y era justamente, se construyó porque era el punto de entrada a este sector. Las invasiones de España o de Francia venían por ese lado. Y por eso también se construyó, y en esa batalla cayó mi compita acá. Y obviamente, cuando ven estas cosas en la estatua, son tradiciones, yo no tengo la más mínima idea, ya se los digo. Pero ven que, si bien fue construido al mismo tiempo, esto no tiene pintura, y esto sí, y esto no pintura, pero el paso del tiempo se nota. En cambio no acá, y eso es porque mucha gente hace así y toca, y es como tradicional, ¿viste acá por ejemplo? Que es distinto, y eso es porque la gente hace así, o pasa la mano por acá, o hace así, como tradición. Si ustedes han estado acá y conocen la historia, déjenmelo saber en los comentarios para poder hacerlos partícipes, porque también como onda, yo igual puedo buscar en Google ahora ya y contarles la tradición, pero vamos a hacerlo un poco más dinámico. Entonces ustedes cuéntenme si han estado acá, si han visitado la estatua, y si no, la inventamos ahora. Desde ahora ya es una tradición que en realidad no la estoy inventando. Hay un montón de gente que lo hace. Pero no importa, hagamos de cuenta que lo inventé. Entonces, que lo inventamos nosotros. Entonces, bueno, cuando vengan para acá, hacen ahí tiki tiki. Esa es la guardia, todo esto en una espada. Esta es la guarda y es lo que te protege la mano para tú poder seguir combatiendo. Pues muchas veces la espada llega hasta acá y golpea, y esto te protege la mano para poder seguir combatiendo, igual que esto acá. Y esto también sirve para poder agarrar, si ven ahí ese cachito ahí, para poder agarrar la espada del enemigo y desviarla, y así puedes tú atacar. Este es el juego. Yo había que salir a las 11 del hostal, así que nada que hacer. Pero yo ya les cuento ahora. Voy a hacer trampa. No, tengo el dron. Tengo que sacar un número como operador de dron para poder volarlo, pero voy a tratar de volarlo igual. Así como, listo, ahí me paso piola y lo guardo y aquí no pasa nada. Vamos a hacer la piola. Porque tengo que sacar el número y todo eso. Pero al menos para tener un clip del dron y para poder volarlo, ¿no?
Bueno, esta es la muralla que yo le mostraba al comienzo del video. El otro lado, que es la entrada a la ciudad. Este vendría a ser uno de los, yo creo que la parte de atrás de la muralla, que fue donde atacaron para poder tratar de entrar y conquistar la ciudad. Ahora, D'Artagnan, que la estatua está alrededor de esa, como a la vueltita de ahí, yo se lo acabo de mostrar, ellos creen que ahí es donde murió D'Artagnan. No están exactamente seguros, pero más o menos por ahí es donde es. Y esta es, por eso también hay como que le mostraba unos clips con nombres de personas ahí, que en el fondo como son personas que murieron en la época o que eran importantes. Ahora estamos yendo en dirección a la fortaleza. Vamos. Loco, está la raja. Es que tienen que venir a ver esto. Este camino para atrás más encima. Oh, está la raja. Claro, no les voy a hablar caminando mostrándole cómo un buen saca el agua del trabajo, no, una que. Vamos a hacer las cosas bien. Ay, loco, está increíble. Ya, cortito, para explicarles. Obviamente los tours están en inglés y en holandés, pero y ahí están hay dos cosas que puedes hacer acá. Una, el fuerte, que es donde yo estoy ahora, y las cuevas del norte. Obviamente toma más o menos una hora para que se va. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Por 9,75 tienes la entrada solo para el fuerte, pero puedes comprar ambos por 14,50 y visitas las dos cosas. Entonces puedes visitar ambos y yo obviamente ocupé ese. Entonces, 12:45 voy a entrar y después el otro es a las 2:15. Pero espectacular. Y al entrar van a ver esto, que es donde entras acá, y está el caballero que es súper amable y les va a vender los tickets, o lo mejor, depende de cuando vengan, es que lo hagan online, así ya están tranquilos. Bueno, Meeting Point, el lugar de encuentro para visitar tanto las cuevas del norte como la fortaleza. Te reúnes acá con el grupo y después te llevan a pasear. Y te va contando la historia y todo, porque obviamente tú ves esto y dices como, oh, mira qué bonitas las ventanas. Pero claro, obviamente hay un montón de historia atrás de eso. Para cañones, ahí tiene distintos pisos, el propósito, los lugares, las ventanitas chicas y no sé qué. Hay toda una historia. Entonces obviamente esto tiene que ser guiado, no puede ser como autodidacta. Y por el precio está espectacular. Una exhibición gratis que está justo al lado del punto de encuentro, y ahí es donde fuimos a sacar los tickets. Entonces en este caso, obviamente lo vamos a entrar a ver, pero vengan también y aprovechen. Esto es una bola de cañón real, y para que vean qué tan pesada es, la podéis tomar, pero usa las dos manos y los dos pies. Así que vamos a encontrar un ángulo raro para levantarla y vamos a marcarla.
Here at the big, so that's even over kilometers an hour. Smoke, they get rid of the smoke. Explode. And these were used as well on these approaching armies for short distance targets of only about 200-300 meters maximum. And they shoot in a very steep boat trajectory. These sites open 5 of them here, 4 of them. Side, west side, south side. You can see even on top of the hill of St. Petersburg, all the way to the Belgian. Bueno, como les mostraba ahí arriba, copié un clip del otro porque la verdad las cosas que no me di cuenta y bajé. Pero fue construido esa pequeña plataforma que yo les mostré antes, como lookout para la Segunda Guerra Mundial, para que los alemanes pudieran ver, porque para allá está Bélgica, para allá está Alemania, y se podía ver cómo venían los aviones bombarderos. Entonces decían como, bueno, según la dirección que está tomando, puede ir para tal ciudad o tal otra ciudad y no sé qué. Entonces se usaba para eso. Bueno, esta es la parte en la cual grabar videos con tu celular tiene un costo. Es que te muestro. Oye, estoy cagado. Tengo que cargar el celular para poder grabar más videos. Bueno, el lugar de encuentro está ahí y hay que caminar un cachito para poder llegar hasta donde están las cuevas. And in the beginning,
tell you. We all touch the wall. This wall, not Yeah. that wall. This wall. This wall is continuous. First, you're with the live people, huh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Don't let anybody go. Ok. I go with these people. Damn. Esta va a estar la raja. Acá, para no perder el rumbo. Y esto está todo oscuro. Sorry. Slowly walking. Did you like it? Oh, it was awesome. 7 people, yes, poof. I never had so big. First time I had 100% of my people. Yeah. Or, for example, such a stone. Yeah, this. Here I'm going to explain a little bit how. And that was again back in 1794 from the big explosion that I explained to you before. The farmers were used to flee into the mountains. So they made an area here where you could live when outside there was a big. Imagine how bad the atmosphere was here. There was enough air for the fire because there are so. That was here. But it was also their death sentence because at a certain moment one pig escaped to the outside world. The poor French soldiers also were very hungry, and they thought were one. There's a little mistake on the drawing that mammoth was not existing here. But for the rest, those animals were living here 80 million years ago. And especially this animal, I want to tell a story about it, a true story about it. And that is the following. In 1726, that big company came, and the farmers invited some artists to make some paintings. This is one of the first paintings. All right. Misión exitosa. Vamos, carajo. Ahora me tengo que ir de acá como... ¿Dron quién? No, señor, yo soy un humano. No sé quién no sé qué dron está hablando. No está así como 100% prohibido. Es como una tecnicalidad que me van a pasar un parte igual. Una multa carísima, así que por eso me quiero ir a la mierda. No quiero pagar esa multa. Básicamente tengo que registrar el dron con un número y eso es todo. Pero tengo que hacer unos papeleos que no he podido hacer. Entonces como que va a quedar para pendiente. Entonces bueno, aproveché que estaba acá en la mitad de la nada. Oh, loco, anda. Los nervios. Ni te lo explico. ¿Para qué? ¿Para qué? No es necesario. Pero así, y estaba corriendo justo un poquito de viento. Entonces, y suena así como anda. Loco, anda. Fuerte. Cuando está cerquita. Oh, loco, está increíble. Obviamente en todas partes del mundo, si no hay un chileno, hay un uruguayo, uruguaya. Sí. ¿Qué tal te pareció la experiencia de haber estado acá? Es increíble, sobre todo porque se contó mucho sobre la historia de Maastricht también. Claro. Y la ciudad es
beautiful, como Hermosa. es hermosa. Y sí, está muy lindo estar acá. Le recomendamos entonces a las personas que vengan para acá. Eso. Sí. Y muchas gracias. De ahí me escuchó hablar y se quedó un rato así como para poder conversar en español siempre. Bueno, así que bueno, un abrazo. Y ahí está el marido. No habla nada de español, así que nosotros hablamos por él. Bueno, cerrando un poquito el capítulo, la parte 2 del capítulo final. Voy caminando porque se me va a hacer tarde y me quedar sin batería, así que la vamos a hacer cortita. Increíble experiencia. Y las cuevas, la historia dentro de las cuevas. Desde el 1300 que están estas cuevas acá y que están minándolas. Campesinos de la zona. Después Felipe XIV. Un tercio de todas las casas que están construidas en Holanda vienen la cuestión de acá, y después una empresa de cemento, entonces y ellos también encontraron muchos dinosaurios, y la historia, y los soldados, y cómo la usaban para escapar, y caminé por la parte oscura, sin nada de luz, es una locura, de verdad que perdís como completo sentido de orientación, no existe ningún sentido de orientación. Ahí uno entiende a Gandalf cuando sacaba la varita y digo, bueno, un poquito de luz, porque esta no se ve nada. Así que, increíble experiencia. Definitivamente tienen que venir para acá. Vale la pena. Si tienen pocos días para visitar toda Holanda, loco, una semana aquí, tranquilamente. Y después le dedicáis así como, puedes ir, estás a 2 o 3 horas en tren de Ámsterdam, a hora y media, yo creo, ¿cómo se llama? De Rotterdam o de La Haya, así que vale la pena, la van a pasar bien, pero seguro. Así que definitivamente suscríbanse al canal, denle me gusta, dejen comentarios si han venido acá, qué tal les pareció el video, si les gustó, y cómo está ese rayito, así te la deja, mira. Nos vemos en el siguiente video. All I wanna